Explora el mundo de ciencias sociales en el TEC. La tecnología le ha dado un giro a nuestra realidad. Las nuevas tendencias demandan nuevas soluciones a problemas que antes ni siquiera se pensaban. El mundo enfrenta nuevos retos políticos, económicos y sociales que requieren de la mejor preparación. Aquí los retos no son ejercicios aislados, son tu preparación de todos los días. Define nuevas políticas para un mundo dominado por la tecnología. Redacta nuevas leyes que garanticen justicia para todos. Desarrolla nuevos modelos económicos desde la sostenibilidad y la prosperidad. Crea las nuevas regulaciones entre los hombres y las máquinas. Desarrolla iniciativas globales que impacten de forma local. Haz del emprendimiento público un modelo para la generación de riqueza y la prosperidad compartida. Aprende con un alto rigor analítico para generar soluciones sustentables y medibles. Convierte las plataformas digitales en tu mejor herramienta de entendimiento y apoyo para la toma de decisiones que impacten a la sociedad. Explora. Elige. Libera tu potencial transformador. Explora el mundo. ¿Realmente estamos preparados para el cambio? Vivimos en un presente que se reconstruye cada segundo. Somos constantes aprendices de todo. Las cosas que aprendemos hoy se quedan tan obsoletas como la última versión de un smartphone. Nuestra realidad exige que evoluciones con la misma rapidez. Pero donde todos quieren un cambio, pocos están listos para hacerlo. Nosotros evolucionamos para que tú no dejes de hacerlo. Con una nueva oferta educativa. Estratégica e innovadora que evoluciona al ritmo que tú necesitas. Con el fin de que construyas la realidad para la que nadie nos preparó. Sé lo que el mundo necesita, no lo que el mundo dicta. Nosotros te daremos las herramientas para lograrlo. El mundo cambió, nosotros también. Hola, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Gracias por estar el día de hoy en este evento para optimizar tu búsqueda laboral, en la que nos acompaña Ingrid Sartini, que es consultora de Michael Page. Ingrid es abogada francesa, empezó su carrera trabajando en despachos, primero en Francia en materia familiar y luego en Camboya para un despacho regional en materia corporativa. Ya llegó a México hace un poco menos de 3 años y vivió el reto de buscar trabajo en un país desconocido sin hablar el idioma. En Michael Page, primero ingresó en la división legal para el reclutamiento de perfiles de abogados, antes de dedicarse al reclutamiento de perfiles comerciales para el sector de IT. Por favor, si quieren realizar preguntas, pueden hacerlo a través del chat de Zoom. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Ingrid. La pantalla es toda tuya. Perfecto, muchas gracias Ángel y mucho gusto a todos. Como comentó Ángel, soy Ingrid Sartini, abogada francesa, consultora en Michael Page desde hace más de 2 años y me interesaba muchísimo pues
platicar con ustedes y dar esta plática, ya que yo enfrenté este momento duro hace 3 años de buscar trabajo en un país totalmente desconocido, sin contactos, sin red, sin nada. Entonces, mi mensaje es positivo, sí se puede. Buscar trabajo, encontrar trabajo. Entonces, es lo que vamos a platicar hoy. Y para empezar, pues me interesaba mucho platicar, entender un poquito con quién estoy hablando, quién es mi audiencia. Y por esto les vamos a hacer 2 preguntas. Para empezar, si pueden contestar a las encuestas que pueden ver de lado, lo que queríamos saber es qué esperan ustedes de esta charla. Aprender cómo buscar trabajo, cambiarse de trabajo, aprender a redactar un currículum, conocer lo que buscan los consultores en un perfil de un candidato. Entonces les dejo votar un poquito para entender lo que esperan. Bueno, pues creo que es muy claro. Quieren saber cómo aprender, cómo buscar trabajo, perdón, y conocer qué buscan las consultoras en un perfil. Perfecto. Ahora, si pueden contestar la segunda encuesta, sería entender pues su momento actual. Actualmente eres buscando un primer trabajo, buscando cambiar a un trabajo mejor, tomar tips para buscar trabajo cuando termine la carrera o formar su propio negocio o empresa. Les dejo también un poquito de tiempo para contestar. Ok, entonces la mayoría de ustedes quieren tips para buscar trabajo, buscan su primer trabajo, buscar cambiar de trabajo. Perfecto, súper claro. Entonces, bueno, pues vamos a empezar y entrar en el sujeto. Entonces, bueno, lo que vamos a platicar hoy es cómo les voy a dar algunos tips para optimizar su búsqueda laboral. Puedes darle siguiente, Dani. Y realmente el objetivo de esta plática es darles algunas herramientas sencillas y prácticas para buscar trabajo, ayudarlos también en toda la parte de las entrevistas y pues adaptarse al mundo que hoy tenemos, al mundo digital y a las entrevistas digitales que estamos enfrentando actualmente. Siguiente, Dani. Entonces, hoy vamos a platicar les voy a hacer una presentación muy rápida de PageGroup para que sepan quién está dando esta charla. Luego vamos a platicar rápidamente, porque vi que no fue el foco, de los elementos que se deben incluir en el currículum. Luego vamos a abordar la pregunta muy vasta de cómo buscar empleo. Y finalmente les voy a dar algunos tips para todo el tema de las entrevistas digitales. Entonces, primero PageGroup. PageGroup es una firma de reclutamiento especializado, es una firma inglesa que tiene presencia en muchos países, en 42 países, y en México ya tiene más de 15 años de experiencia. Lo que hacemos nosotros básicamente, realmente pues el objetivo es cambiar la vida de las personas, creando oportunidades para encontrar el mejor talento. Entonces, somos 200 consultores, todos especializados en un sector, en una función, y apoyamos a las empresas a encontrar el mejor talento en México, básicamente. Ahora, puedes darle siguiente, súper. Vamos a platicar del primer elemento indispensable para cada búsqueda laboral, el currículum, el famoso currículum. Entonces, primero tienen que saber que hay diferentes elementos que se deben incluir en un currículum. Primero que nada, parece tontería, pero todo el tema de datos de contacto. Necesitamos indispensable tener su nombre completo, su teléfono y su dirección de correo electrónico porque necesitamos tener un contacto donde podemos buscar. Iría hasta decir que cuando están buscando un empleo, tienen que estar pegados a su teléfono, que sea un número desconocido, conocido, tienen que contestar a todas las llamadas para no perder la oportunidad de platicar con un reclutador. Luego, el tema de la foto. El tema de la foto también es un tema un poquito controversial. En algunos países
se necesita, en otros países al contrario es prohibido. En México no hay regla, realmente no hay una regla fija, pero les voy a platicar de mi experiencia personal. Yo no valoro las fotos, al contrario, yo creo que un CV parece más profesional en este mundo sin foto, va más a deservir los candidatos que servir los candidatos. Entonces, mi recomendación sería quitar la foto, a lo menos que para ustedes sea indispensable, y en este caso tienen que tener una foto súper formal, súper profesional. Fondo blanco, una camiseta, bien peinado, como algo que pueda dar las ganas al reclutador de platicar con ustedes. Luego ya hay todo el tema de objetivos personales y profesionales. Esta parte es una parte súper importante y creo que sería la única parte que tienen que cambiar cada vez que apliquen a una vacante. Esta parte tiene que hacer match con la vacante con la cual están aplicando y debe incluir las palabras claves de la vacante para la cual están aplicando. Es una parte indispensable, súper importante, entonces hay que cuidarla muchísimo. Luego viene pues todo lo clásico de un currículum. El tema de la experiencia profesional, que debe incluir sí o sí el nombre de la compañía, las fechas en las cuales tuvieron los puestos, la posición que tuvieron, la persona a la cual estaban reportando, sobre todo un detalle muy conciso y muy breve de las responsabilidades y los logros. Los logros son súper importantes y cuando se trata de posiciones económicas, de ventas, etcétera, necesitamos ver cifras. KPI, objetivo logrado, facturamos tanto, como realmente hay que medir los objetivos. Luego viene la parte de la formación académica. Aquí tienen que poner el nombre de la universidad, la carrera estudiada y, importante, si tuvieron alguna beca o alguna nota de excelencia, algo de excelencia, hay que mencionarlo y es aquí. Luego hay la parte de las habilidades, que tienen que hacer que estas habilidades hagan match con la vacante para la cual aplican. Luego la parte de los idiomas, que es indispensable. Y hay una recomendación, porque lo vemos muchísimo, un idioma no se mide en porcentaje. Tienen que poner algo súper básico, intermedio, avanzado o nativo. Un porcentaje no funciona porque no podemos medir de esta forma, entonces váyanse por palabras sencillas. Y luego pueden incluir los cursos que hayan tomado, pero otra vez, los cursos tienen que hacer match con la vacante, solo los cursos que son relevantes para la vacante para la cual aplican. Entonces, puedes dar la siguiente, Dani, por favor. Y entonces, para resumir los puntos indispensables. Nosotros, pues, todos los que están aquí, estudiamos todos carreras formales. No estamos en un mundo de diseño, de IT o no sé qué. Entonces, necesitamos cuidar muchísimo la ortografía. No pueden haber falsos errores de ortografía. Tenemos que cuidar muchísimo la forma y la consistencia. Y también hacer que el currículum sea lo más leíble posible para el reclutador, que sea súper bien estructurado, que funcione con bullet points, que no sean como textos muy largos que no dan las ganas de leer. Tienen que ponerse en los zapatos de los reclutadores y ver cómo les gustaría leer rápidamente un currículum. También, el tema de las palabras claves es clave. Nosotros funcionamos muchísimo con palabras claves. Por ejemplo, si necesito un abogado corporativo, necesito ver corporativo en un lugar. Si necesito un abogado laboral, si veo solo corporativo y no laboral, pues no me hace sentido. Luego, algo súper importante es todo el tema de que un currículum, al contrario de LinkedIn, tiene que ser súper breve y conciso. Tienes que seleccionar mucho la información que vas a poner, porque al final hoy todos tenemos CV y LinkedIn. Entonces, en LinkedIn puedes detallar muchísimo tu experiencia, pero en el currículum cada palabra cuenta y tienes que valorar cada palabra que vas a poner ahí para que sea lo más conciso posible, lo más breve posible. Y cuando somos pues recién egresados, mi recomendación es que el currículum no depase una página, porque la experiencia no lo justifica.
¿vale? Entonces, esto para el currículum. Podemos pasar al tema más complejo, que es todo el tema de buscar empleo. Steve Jobs dice que the only way to do great work is to love what you do. Estoy totalmente de acuerdo con Steve Jobs, pero para poder buscar este empleo que amas, creo que hay diferentes etapas. Primero, estamos todos en la misma, conocemos todos lo que es buscar empleo. Es frustrante, es de mucho enojo, da cansancio, puede ser injusto, etc. Entonces, son emociones compartidas por todos, entonces no se preocupen. Luego, tienen que tomar en cuenta que buscar un empleo es un trabajo, entonces tienen que dedicarle tiempo y también apartarse tiempo para la búsqueda, tiempo de libertad, de vida personal, etc. ¿Cómo lo hacen cuando tienen un trabajo? Y es indispensable saber de antemano que buscar un trabajo requiere horas de esfuerzo, energía, creatividad, perseverancia, reflexión, organización, rigor, seguimiento y sobre todo pues hay que armarse de paciencia. Ahora vamos a ver pues concretamente cómo buscar un trabajo. Yo empezaría por la parte de la introspección. Tal vez, a veces es una parte que no hacemos suficientemente. Es indispensable, antes de buscar un trabajo, saber lo que estamos buscando y estar seguro que estamos en el buen camino. Les voy a dar un ejemplo súper concreto. Yo soy abogada y todo me dedicaba a trabajar en un despacho de abogados. Entonces, era mi trayecto definido y todo, pero tenía algo que sentía que no era mi camino y que tenía que pensar más y todo. Entonces, cuando llegué a México, tomé pues el tiempo de realmente preguntarme, ¿qué tipo de rol yo estoy buscando? ¿Qué tipo de responsabilidades yo quiero desempeñar? ¿Qué quiero a corto, mediano o largo plazo? ¿Qué competencias necesito hoy para poder desarrollar mis objetivos mañana? ¿Y qué tipo de compañía estoy buscando? ¿Una compañía con qué tipo de valores, en qué sector, qué cultura, el tamaño, etcétera? Entonces, hay que realmente hacer este esfuerzo de introspección para poder aplicar en los buenos lugares. Luego, una vez que hayan definido exactamente lo que buscan, y pueden ser cosas distintas, pueden tener diferentes caminos, tienen que hacer pues un CV modificable para poder adaptarlo a las vacantes que van a tener. La cuestión del CV ya está vista y también tienen que ver toda la parte del perfil de LinkedIn. LinkedIn pueden detallar muchísimo más, entonces es una parte súper importante hoy en nuestros días y por esto también tenemos que cuidar muchísimo y estar súper al pendiente de todo el tema de las redes sociales. Entonces, hoy se necesita desarrollar su marca personal, se necesita desarrollar su red, se necesita como crear alertas de empleo en LinkedIn, por ejemplo. Entonces, toda esta parte hoy es parte de nuestro trabajo de búsqueda de trabajo. Luego, tenemos, pues, como les dije, buscar trabajo es un trabajo. Entonces, hay que poner mucho foco en la organización. Cada quien se organiza como quiera. Algunas personas funcionan por objetivos al día, otras funcionan por necesito 8 horas dedicadas a esto, otras personas por listas. Entonces, depende mucho de ustedes y van a aprender muchísimo sobre ustedes, pero necesitan organizarse. Por ejemplo, hoy tengo que mandar 10 currículum a 10 compañías. Hoy tengo que haber identificado 10 vacantes a las cuales quiero organizar y tienen que cumplir con lo que están poniendo como objetivos. Y sobre todo hay que darle súper feedback, pues súper seguimiento, perdón, a lo que están haciendo. Entonces, yo creo que algo indispensable es hacer una lista de todo lo que hayan hecho y una fecha para saber cuándo tienen que dar seguimiento. No pueden quedarse sin tener respuestas a una vacante. Entonces, siempre tienen que tener feedback y ir a buscar la gente para obtener este feedback y ustedes saber si ya se terminó este proceso o si siguen en el proceso. Luego, algo muy de soft skills es más bien pues conservar una actitud positiva. Primero, porque una empresa no quiere
contratar una persona deprimida, frustrada. Quiere alguien que aporte nuevas cosas, frescura, positivismo, dinamismo. Entonces, esta actitud positiva la tienen que tener pues todos los días con ustedes. Y también es importante de ver que buscar empleo les puede aportar mucho. Pueden aprender muchísimo sobre ustedes mismos, saber, pues, ver algunas competencias que no sabían que tenían y que van a aprender muchísimo sobre ustedes mismos, realmente, y hay que pensarlo y usar este tiempo para sacar toda la información que pueden sobre ustedes mismos. Y luego, pues, cómo buscar trabajo es la red. Todo el mundo alrededor de ustedes tiene que saber que están buscando trabajo. Entonces, sus papás, sus abuelos, sus tíos, sus amigos, los papás de sus amigos, saben que funciona muchísimo así en México. Entonces, hay que ser como siempre en esta mente de búsqueda de empleo y que todo el mundo lo pueda saber y que todo el mundo pueda pensar en ustedes. Luego vamos a abordar el tema de dónde buscar empleo. Tenemos pues yo diría dos fuentes. La primera, la más sencilla, es la parte de vacantes publicadas. La segunda es la parte de candidaturas espontáneas. Para la parte de vacantes publicadas, pues bueno, todo el mundo piensa en esto, las bolsas de trabajo. Es indispensable que cada día estén haciendo pues el sourcing en estas bolsas de trabajo para poder identificar las vacantes y ponerse alertas. Entonces, las bolsas todos las conocemos, OCC, Indeed, Boomerang, Facebook, LinkedIn, la página de Michael Page, las bolsas de trabajo de las universidades, también las asociaciones profesionales, pues saben ustedes por dónde buscar estas vacantes en función de la carrera que están estudiando. Luego, no hay que olvidar que muchas empresas publican directamente en su página web las vacantes que tienen activas. Entonces, por ejemplo, si mañana quieren trabajar en Amazon, todo el mundo quiere trabajar en Amazon, es súper buena empresa y todo, pues vayan en la página de Amazon y van a buscar no sé cómo se dice, pero trabaja con nosotros, careers, etcétera, para ver las vacantes que están disponibles. Y también tienen que pensar en algo. Muchas de estas compañías tecnológicas como Uber, Amazon, Google, funcionan muchísimo con el tema de referidos. Entonces, si buscan un trabajo en Amazon, hay este incentivo para la gente que trabaja ahora en Amazon de referir buenos candidatos y una vez que los candidatos estén contratados, ellos perciben un incentivo. Puede ser dinero, regalos, no sé, pero hay que pensar en esto. Si conocen gente que ya trabaja dentro de la empresa, siempre pasa por esta persona. También algo importante, creo, es que muchas veces pueden identificar el contacto de la persona que publica la vacante. En LinkedIn pasa muchísimo que la persona que publicó aparece. Entonces, en este caso, mi recomendación sería apliquen y luego vayan a contactar a esta persona escribiéndole, oye, fulanita, acabo de aplicar a tal vacante, me gustaría mucho que consideres mi currículum, quedo al pendiente, muchísimas gracias. Algo súper sencillo del estilo que va a apoyar muchísimo, empujar muchísimo su aplicación. Luego hay todo el tema de las... bueno, puedes regresar, Dani. Sí, sí. Bueno, es todo el tema de las candidaturas espontáneas. En este caso, pues es un poquito salir de nuestra zona de confort, es un poco ser creativo, buscar nuevas formas. En este mundo tenemos que siempre diferenciarnos y entonces hay que pensar diferentemente. Entonces, muchos de mis candidatos, por ejemplo, de legal, me estaban comentando que lograron tener una pasantía porque su profesor de universidad le invitó. Entonces, mi recomendación sería, pues si te encanta un profesor, va a platicar con él al final del curso para que te pueda invitar a su despacho, por ejemplo. O luego, también puedes usar muchísimo LinkedIn para ampliar tu red y escribir a toda la gente que te pueda ayudar. A la gente le encanta ayudar cuando
pueda dar consejos y que sabe que es útil, etc. Entonces, yo les recomendaría, pues, escribir a la gente por LinkedIn, tomar cafés con todas las personas que puedan y usar mucho esta parte de networking que es indispensable. También pueden ir a eventos de networking, eventos por asociaciones, por ejemplo, asociaciones profesionales, cámaras profesionales, y desarrollar esta red. Yo cuando estaba buscando trabajo en México, cada día tenía un café con alguien y cada vez que iba a un café con alguien, le preguntaba al final del café, ¿tienes 3 personas que me puedes recomendar y que me podrían apoyar? Y así fue. Y es así que encontré un trabajo, de hecho. Entonces, ya podemos pasar, Dani, y podemos pasar a la siguiente, otra vez. La siguiente, por favor. No, la de esta, perfecto. La de la entrevista. Entonces, la siguiente. Exacto. Entonces, vamos a platicar del momento en el cual conseguiste tu entrevista. Qué bueno, pues primero que nada hay que festejar. Cada éxito se festeja, entonces si una empresa te quiere conocer, qué bueno, súper festejarlo, es genial. Y luego podemos pasar a la siguiente, Dani. Hay 2 momentos, el momento de preparación de la entrevista y el momento de la entrevista. Entonces, estos consejos que voy a dar ahora valen para las entrevistas remotas y presenciales. Primero que nada, cuando consigues una entrevista con una empresa, tienes que investigar sobre la empresa. Tienes que saber todo acerca de la empresa. ¿Cuáles son los productos, los servicios que ofrecen? ¿Cuál es la estructura de la empresa? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son las noticias recientes de la empresa? Por ejemplo, si salió en bolsa recientemente, tienes que saber este tipo de cosas. Luego, tienes que analizar muchísimo todo el tema de la vacante publicada, lo que está buscando la empresa en este momento. Tienes que, y luego, encontrar en tu perfil todo lo que hace match con esta vacante. Entonces, pensar en todas tus habilidades, todas tus competencias, los rasgos de tu personalidad que pueden servir a la empresa y tener todo súper fresco, súper claro y sobre todo, ten ejemplos para ilustrar todo lo que vas a comentar. Tienes que pensar también al valor agregado que tú puedas aportar a la empresa y también tienes que preparar tus preguntas para la entrevista, súper importante. Porque a veces cuando pedimos a un candidato, ¿tienes preguntas? Y que nos dice, no, todo bien, pues llama un poquito la atención. Necesitamos ver que el candidato se investigó y que tiene muchas ganas, muchas preguntas, entonces es importante preparar estas preguntas. Ahora podemos pasar al siguiente, Dani, por favor. Ahora, esos tips valen mucho para las entrevistas remotas, digitales. Entonces, primero, cuida tu vestimenta. No es porque estás a través de una cámara que no puedes cuidar esta parte. Nosotros, carreras súper formales, necesitamos ser súper formales. Entonces, igual que la foto del currículum, camiseta, saco, estar bien peinado, etcétera, etcétera. Luego, indispensable, ya no tienen excusas, ya no hay tráfico, ya no hay nada, tienen que estar a punto, tienen que llegar a tiempo a la entrevista. Y también tienen que preparar toda esta parte de cómo se va a dar la entrevista. Hoy saben que existen diferentes herramientas para realizar una entrevista. Zoom, Teams, Webex, pues hay millones y millones y entonces cada vez que reciben una invitación para una entrevista hay que prepararse por esto. Entonces, descargar el software, buscar, hacer pruebas para verificar que sí funciona bien todo el tema de cámara, de micrófonos, de conexión a internet, etc. Y también tienen que buscar un lugar súper tranquilo, bien iluminado y sobre todo que no haya distractores. No podemos escuchar a su bebé o a su mamá que le está preguntando qué quiere comer. Realmente tienen que tener un espacio súper tranquilo y estar 100% enfocados. Y también, pues todo el tema de las preguntas, la ventaja es que las pueden tener a la mano, entonces que tengan todo listo cerca de ustedes,
la lista de preguntas, agua, todo lo que puedan necesitar durante la entrevista. Puedes pasar a la siguiente, Dani. Entonces, ahora estamos durante la entrevista. Primero tienes que estar bien sentado, bien instalado, cómodo. Toda esta parte de comodidad para no generar estrés. Luego tienes que cuidar muchísimo tu comunicación no verbal, tu comunicación, ¿cómo se dice? Visual, toda esta parte de comunicación. Tienes que ser más conciso que durante una entrevista presencial, porque al final ahora con las entrevistas digitales tenemos un espacio de media hora y luego tenemos otra reunión, etcétera. Entonces hay que ser más conciso que una entrevista presencial. Puede ser una diferencia y un reto importante. Hay que cuidar muchísimo el tono de voz, pero esto vale de manera general para todo tipo de conversación. Entonces tienes que adaptarte a tu interlocutor. Si es una persona que habla súper rápido, súper dinámica, pues tienes que imitarla. Al contrario, si es una persona súper tranquila, pues igual, para que estén a egalidad y que puedan tener una conversación mucho más suave. Algo importante es que no puedes interrumpir a tu entrevistador, déjalo terminar su idea. Y luego, pues, es muy importante poder contestar a las preguntas de forma muy estructurada. Para esto, les recomiendo muchísimo la metodología STAR. No sé si la conocen, pero básicamente tienen que contestar en 4 tiempos. Primero, describir la situación. Segundo, describir la tarea. Luego, las acciones tomadas y luego el resultado conseguido. Les voy a dar un ejemplo concreto. Por ejemplo, eres vendedor de software y tu reclutador te hace la pregunta, cuéntame el reto más fuerte que te tocó. Entonces, tienes que movilizar un ejemplo en donde puedas enseñar lo que pudiste llevar a cabo. Puedes decir, situación, me asignaron como cliente Walmart, que es un cliente que nos odia y tenía una cuota de venta de 2 millones de pesos. Ok, tarea, ¿qué hice? ¿Qué tenía que hacer? Pues en este caso, mi tarea era recuperar la cuenta de un cliente grande y cerrar el negocio con este cliente. ¿Cómo lo hice? Acción. Lo hice primero, pues elaboré un plan de acción para mejorar la relación con este cliente, mapeé todas las personas claves para poder lograr este cliente, hice esto y esto, y resultado, dar el resultado conseguido. Por ejemplo, en este caso, logré cerrar un negocio, un proyecto súper bueno de 400 millones de dólares. Va. Perfecto. Podemos pasar a la siguiente, Dani. Para cerrar, entonces, cuando se termina la entrevista, es importante recapitular los puntos claves de la entrevista y demostrar el match que tiene su perfil y sobre todo el interés que tienen para esta vacante. No olviden de preguntar, realmente este tema de preguntas es súper importante y evitar pues algunas preguntas tipo ¿cuál es el sueldo? ¿Cuáles son los horarios? Este tipo de cosas pueden esperar hasta el final. Luego, es indispensable para ustedes tener súper claro los siguientes pasos, entonces hay que preguntar por ellos y agradecer el tiempo brindado por el reclutador y básicamente. Algo importante, y sé que no es tanto la cultura mexicana, pero si no les encanta el proyecto y que saben de antemano que no quieren seguir, el reclutador les va a agradecer si les dicen que no quieren seguir en el proceso. No hay que decirlo, no pasa nada, es súper y ahorra tiempo para todos. Y finalmente puedes pasar a la siguiente, muchas gracias. Lo que tienen que recordar cuando van a una entrevista es que si la empresa te quiere conocer, es ya súper bueno y entonces es que está interesada en ti. Entonces te puedes relajar, puedes triunfar, tienes que prepararte, pero calma, como puedes ir confiado. Luego también un proceso de selección es recíproco. Entonces tú también tienes que
durante la entrevista ver si es un reto que te importa, que te interesa. Entonces, por esto el tema de las preguntas y que puedas relajarte un poquito porque justo es una evaluación mutua. La empresa también tiene que seducirte para que puedas trabajar en la empresa y bueno, serían todos mis consejos para hoy. No sé, podemos pasar a todo el tema de preguntas. Así, muchas gracias por escucharme. Pueden seguirnos en PageGroup México, Facebook, LinkedIn, Instagram y sobre todo ver nuestras páginas para tener pues más informaciones, conocer un poquito lo que hace el grupo y pues aplicar a vacantes, etc. Ya, podemos pasar al tema de las preguntas. Muchísimas gracias, Ingrid, por tu plática. Antes de iniciar con las preguntas, justamente para darles un poquito más de tiempo para pensar y que quedan todas, nos encantaría darle la palabra a nuestro decano de la región de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, Carlos Lever. Por favor, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Un gusto poder acompañarlos, Ingrid. Realmente una muy buena plática, muy provechosa para nuestros alumnos. Ahorita veremos sus preguntas que seguro serán interesantes. Yo quisiera retomar un par de ideas que hacen que que esta plática hoy haya sido muy valiosa. Algo que tal vez no sepan nuestros alumnos, pero cuando estás pidiendo consejos para buscar empleo, hay la tentación de los que dan los consejos de quizás ser medio tajante, es decir, necesariamente tienes que ser así. Ingrid, en cambio, hizo muy buen trabajo en reconocer, hay muchos perfiles de trabajo y hay un tema de conocerte a ti mismo, conocer tu personalidad, tus valores. Entonces, realmente tienes que saber adaptar los consejos a tus necesidades y consejos por ahí. Entonces, sin duda es muy valioso porque cuando ustedes entren de lleno a esto, van a ver que van a haber muchos consejos, no deben sentirse, incluso consejos contradictorios, no deben sentirse presionados por eso. Más bien es el tema de descubrir qué funciona para ustedes y eso también los debe motivar al tiempo que requiere invertir en esto. Otra cosa que me pareció muy valiosa aquí es estar consciente que esto es algo de dos vías. Es fácil en este proceso pensar que no quieres acercarte con un empleador porque crees que el empleador está haciéndote un favor y cómo vas a pedir a ti. Pero en los mercados laborales estos no son favores, estos son acuerdos mutuamente beneficiosos, ¿no? Entonces, sobre todo me hizo clic cuando decía acércate con un profesor. Les puedo compartir, siendo profesor y empleador de muchos años, a mí me da gusto cuando un buen estudiante se acerca conmigo, porque de ninguna manera me está pidiendo algo, me está ofreciendo algo que a los dos vamos a salir ganando. Y mira, y en todo trato de negocios, si no sale el trato con ese empleador en específico, con ese profesor específico, no es personal, pueden separar su personalidad de lo que sucede, habrá otras oportunidades y les va a ir muy bien. Y en un tema muy personal, pero no puedo dejar de hacer referencia a ellos, el tema de la búsqueda a través de redes sociales. La parte personal es que mi tesis de doctorado fue en redes sociales y resulta que hay un hecho muy interesante descubierto por un sociólogo Granovetter, donde descubrió que una cantidad muy importante de empleos se consigue sí a través de personas que te recomiendan, pero no necesariamente son personas cercanas a ti, sino un porcentaje importante de personas con las que consigues empleo son conocidos, y la definición técnica de conocidos son gente con la que interactúas en promedio una vez al año. ¿Cuál es la reflexión en esto? Sin duda lo que dijo Ingrid. Si tus papás no saben que estás buscando empleo y si tus amigos cercanos, seguro no estás contactando suficientes personas, pero tienes que ir mucho más allá de lejos. La red de conocidos que has hecho en toda la carrera, profesores, personas, esto no tiene que ser personas con las que convives todo el tiempo. Cualquier persona en que tengas una relación, tienes que conocerlo. Y la razón por la cual hay una alta probabilidad que un conocido te va a dar un contacto es que, si bien es cierto, un conocido va a tener algo en común contigo y por lo tanto va a dar información útil, también es cierto que la información viaja más lejos cuando te expones a personas que no estás dedicado todo el tiempo, ¿no? Entonces, realmente la metodología de búsqueda de trabajo a través de redes sociales es una metodología de ser muy amplio en difundir tus necesidades y tu información allá afuera. Y como dice Ingrid, si creen que es un reto,
La manera correcta de abordarlo es tratarlo como un trabajo. Se va haciendo poco a poco, todos hemos pasado por ahí y tenemos plena confianza que les va a ir muy bien. No les quito más tiempo porque seguro ustedes tienen preguntas muy valiosas, pero de nuevo, Ingrid, quiero agradecer mucho la excelente plática que nos has dado hasta ahora. Muchas gracias por el mensaje, Carlos. Realmente esto es algo muy bueno y fue un gran mensaje para que podamos visualizar de una forma distinta y podamos aprovechar todo esto que nos está comentando Ingrid, todo lo que nos compartió. Y de hecho ya a partir de esto ya tenemos varias preguntas dirigidas hacia ti, Ingrid. Por ejemplo, Arely Reyes nos está preguntando, y es algo que comúnmente alguien que comienza a buscar trabajo y no tiene experiencia, es su primera duda. Si nunca he trabajado, ¿qué puedo poner como experiencia profesional en mi CV? Es una buena pregunta. Yo creo que primero en este caso tienes que enfocar mucho en tus estudios. Evidentemente poner lo que estudiaste, puedes poner tal vez más énfasis en las diferentes materias. Y puedes buscar, por ejemplo, actividades asociativas que hayas hecho, proyectos que pudiste llevar a cabo adentro de la universidad, por ejemplo, pues todo lo que pueda enseñar que pudiste en tu vida desarrollar habilidades, que tienes competencias, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo cuando empecé y que no tenía nada que poner en mi currículum, había ayudado, por ejemplo, un amigo abogado de mi papá para hacer toda su parte de contabilidad. Entonces, aunque no fue un trabajo real, que no tenía un contrato de trabajo y todo, lo puse en mi currículum. Toda la parte de pasantías, evidentemente, también es súper importante. O, por ejemplo, si has dado cursos a pequeños o si has ayudado en algún proyecto, son cosas que puedas poner. Espero que conteste la pregunta. Excelente, Ingrid. Mucho, de hecho, me parece como a mí muy claro lo que nos estás diciendo. ¿Qué más has hecho? Justamente. ¿Qué más puedes aportar dentro de tus estudios profesionales? ¿Qué has hecho? Y con base en eso lo puedes hacer ahí. Y justo en la misma línea, Fernando Monreal nos pregunta, si nunca ha trabajado, él cómo puede destacar entre los demás personas que están aplicando a las vacantes, o cómo puede destacar entre las demás personas con las que va a concursar. Pues primero quería regresar un poquito sobre el tema antes. Cuando estás aplicando a una vacante de entry level, es normal que no hayas trabajado tampoco. O cuando estás aplicando una pasantía, es normal. Nadie te va a decir, oh, nunca ha trabajado, tiene 18 años y nunca ha trabajado. No. Entonces hay que tranquilizarse también en esta parte. Para la parte de cómo descartarse de los demás, cómo diferenciarse, pues creo que es justo a través de todo lo que puedan haber hecho en su vida que no fuera trabajo, pensar en lo que les diferencia de los demás, pensar a las actividades, y pues siempre lo que podrían hacer es, por ejemplo, cuando aplican a una empresa, checan los valores de la empresa y intentan enseñar que hacen match entre los valores de las empresas, los valores de ustedes y siempre tener ejemplos de la vida cotidiana. Son todos estudiantes, entonces realmente les disculpamos totalmente de no tener experiencia profesional, pero siempre vayan a pensar en la vida que tuvieron y siempre buscar algo que pueda hacer match entre la empresa, el job para el cual está aplicando y su perfil personal finalmente. Excelente. Muchísimas gracias, Ingrid. Otra pregunta de Leobardo Torres, que de hecho va un poquito conectada en el sentido de lo que de repente vemos en las solicitudes de trabajo. ¿Las empresas tienen preferencias por personas que tienen trabajo y están buscando o personas que no tienen trabajo? Él nos comenta que varias veces lo ha visto esto en algunas solicitudes. No entendí, perdón, la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Las empresas tienen preferencia por personas que en este momento
Ah, están trabajando y están buscando empleo o por personas que no tienen trabajo en este momento? yo creo que no es, como no es un factor que evaluamos. Nosotros en Michael Page, por ejemplo, valoramos muchísimo la gente que no tiene trabajo, porque sabemos que son las personas con las cuales más vamos a cambiar la vida y es nuestro propósito. Entonces, te diría que en Michael Page, pues no vamos a diferenciar por esta razón, pero si vemos que es una persona que no tiene empleo, pues nos va a dar muchísimo gusto poder apoyar a esta persona. Yo creo que las empresas es igual. Hay que pensar que un candidato que está empleado es un candidato es más difícil moverlo porque ya tiene un empleo, ya tiene margen de negociación, ya tiene un sueldo, etcétera, que un candidato que no tiene. Entonces, creo que ambas situaciones tienen sus ventajas. Los que no tienen trabajo, más flexibilidad, disponibilidad inmediata y motivación. Y los que tienen trabajo, pues son personas que sabemos que son empleables, etcétera. Entonces, creo que no hay que temer no tener trabajo cuando buscamos, porque hay muchas cosas que los reclutadores van a valorar. Excelente, muchísimas gracias, Ingrid. Una pregunta que de hecho hace Paola Fernanda García Díaz. Okay. ¿Qué qué tip tú les darías para que puedan desarrollar su objetivo profesional? Pensando en yo me quiero ver así, ¿qué tip le darías para que su desarrollo profesional? Entonces, la pregunta es cómo identificar su objetivo laboral o cómo determinar su camino. No entiendo bien. Exactamente un poquito la parte de cómo identificar su camino, cómo marcar este camino. Ok, pues yo creo que hay siempre que pasar por esta parte de introspección que es indispensable y realmente entender lo que queremos y hay algo importante, nos podemos equivocar. Son ustedes súper jóvenes, entonces saben que tal vez en un momento tienen un objetivo en mente, pero se puede que en 2 años cambie este objetivo. Es totalmente lo que pasó para mí, por ejemplo. Entonces, primero, siempre, y este trabajo de introspección creo que es algo que tienen que hacer cada día, como que realmente tienen que tenerlo súper claro, siempre estar preguntándose dónde estoy, qué quiero hacer, etcétera. Entonces, siempre estar consciente de que hay un lugar donde quieren ir y luego determinar pues los diferentes pasos. Por ejemplo, si quieres ser abogada socia de un despacho corporativo, es fácil, como sabes que necesitas, los diferentes pasos van a ser trabajar en un despacho, desarrollar muchísimo esta parte de hard skills, desarrollar la parte de soft skills. ¿Dónde puedo encontrar esto? Por ejemplo, si quiero ser socia de un despacho corporativo, sé que Krill es una muy buena escuela para tener todo el tema de hard skills, pero luego sé que un despacho más chico puedo tener más el contacto con el cliente. Entonces, pueden pensar de esta forma, como una vez que tengan el objetivo bien claro, es bien fácil poder determinar el camino, sinceramente. Saber las skills que tienen que desarrollar y saben qué tipo de empresas qué tipo de jobs y empresas luego lo pueden ofrecer. Excelente, muchísimas gracias, Ingrid, porque sí, de repente esta es una de las cosas que nos puede costar trabajo identificar hacia dónde queremos ir o cómo podemos llegar a eso que deseamos. Sí. Aldo nos hace una pregunta, Aldo Iván Martínez Lozano. Ingrid, ¿podrías platicarnos un poco más sobre el perfil que buscan las consultoras? ¿Cuál es el perfil que busca una consultora tipo Deloitte, McKinsey? Uy, no soy experta. No soy experta de esto, les podría decir para los abogados. No, pero creo que por la experiencia que he tenido platicando con gente que haya trabajado en este tipo de empresas, creo que la ventaja que tienen ustedes como recién egresados o terminando la carrera es que este tipo de compañías
están buscando talentos, están buscando gente con muchas ganas, gente que pueda aprender rápido, que pueda, que pueda conformarse un poquito con su estilo, porque las consultoras tienen en general un esquema de crecimiento muy definido y entonces buscan a alguien que pueda conformarse con este tipo de camino. Entonces, alguien con mucha disponibilidad, muchas ganas. Yo diría que en este caso sería más una cuestión de soft skills que una cuestión de hard skills. Entonces, realmente disponibilidad, porque creo que esos son lugares en donde tienen que trabajar muchísimo para poder acceder al siguiente nivel. Una visión, creo que buscan mucho de gente muy analítica, gente que hable diferentes idiomas, tal vez, y sobre todo que tenga las ganas de aprender, dedicarle tiempo, porque ellos apuestan mucho en la gente que buscan. Entonces, mucha motivación, mucha disponibilidad, esto. Perfecto, muchísimas gracias, Ingrid. Una pregunta más. ¿Cómo puedo saber cuál es mi mejor opción después de haber hecho algunas entrevistas y tengo miedo de irme por la primera opción porque no vayan a salir otras? ¿Qué hago? Yo creo que sí tienen que... algo que pueden hacer cuando no saben si es una buena opción es buscar en LinkedIn gente que esté trabajando en la empresa. Primero, para tener tips de esta persona y saber si es realmente un lugar en donde ustedes se ven. Preguntar sobre los valores, preguntar sobre pues, todas esas preguntas que no pueden hacer tanto cuando están en una entrevista con un reclutador. Entonces, yo lo que hacía, por ejemplo, cuando aplicaba en Headhunters, era aplicaba y luego iba a ver a alguien junior, como alguien que iba a tener el mismo nivel de seniority que yo, y le preguntaba todo lo que no podía preguntar durante la entrevista. ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuál es el tema del sueldo? ¿Cómo funciona el crecimiento? ¿Qué hacemos concretamente? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Qué esperan de nosotros? Y así pueden tener muchas respuestas a las preguntas que tienen. Nunca sabemos si hay una mejor opción que la otra, pero tienen que siempre es la misma cosa. Tienen que pensar al objetivo final que tienen, ver si es un primer paso que hace sentido con la trayectoria que quieren tener. Tienen que pensar, todo el tema de valores hoy es súper importante y realmente en las empresas todas están haciendo mucho énfasis en esta parte. Entonces, ir a checar en el sitio web de la compañía si los valores les corresponden. Pues en fin, y regresar a la parte de introspección. Siempre. Excelente, esa parte de introspección y ver si me va ahí es vital, sobre todo para seguir creciendo. Exacto. Y una última pregunta, Ingrid, justo de Víctor Mier. Okay. ¿Qué tip nos puedes dar para desarrollar soft skills? ¿Cómo desarrollar soft skills? Bueno, creo que la creatividad. Primero, creo que tienes que identificar las soft skills que quieres desarrollar. Si necesitas ser más innovador o más creativo, pues que te puedas, por ejemplo, poner en actividades fuera del trabajo que te permitan hacer esto. O cuando estás en una compañía y que quieres desarrollar esta parte de innovación o de creatividad, pues buscar los proyectos que te permiten desarrollar esas soft skills. Todo el mundo va a agradecer a alguien que quiere desarrollar, que quiere ayudar, que quiere aportar, que quiere aprender. Entonces, no dudar en involucrarse en algunos proyectos, en el trabajo, fuera del trabajo. Creo que siempre también pues pedir muchas recomendaciones, muchos consejos a la gente. Si, por ejemplo, estás trabajando en una compañía y ves que hay una persona que es súper estructurada y es algo que te encantaría desarrollar, pues vas a sentarte con esta persona y pedirle consejos. Hablar con gente, pedir consejos, pues siempre es algo que funciona súper bien. O ponerse en actividades que permiten desarrollar el tipo de soft skills que quieren desarrollar. Pero para esto es súper importante tener súper claro
lo que necesitan desarrollar. Entonces, primero pensar bien en esta parte y ver también las soft skills que se necesitan para el trabajo que quieren hacer. ¿Sí me explico? Espero que conteste la pregunta. Perfecto, yo pienso que sí, bastante nutrida la respuesta que nos estás dando. Realmente me parece como un muy buen tip para que podamos desarrollar soft skills. Ingrid, a partir de lo que nos compartiste, a partir de las preguntas que nos han realizado las personas que asistieron a este evento y diálogo que estamos sosteniendo, ¿con cuál mensaje te gustaría que se quedaran las personas que están aquí el día de hoy? Pues yo creo que un mensaje de optimismo, positivismo, pues yo creo que realmente, y lo que aprendí cuando busqué mi trabajo en México y tomó tiempo y fue complicado y todo, es que al final aprendí demasiado sobre mí misma y hoy agradezco pues tal vez todas las dificultades por las cuales pasé, porque realmente me permitieron salir de mi zona de confort, aprender muchísimo sobre mí mismo, muchísimo sobre el país y entonces realmente no ver la búsqueda de empleo como algo horrible, pero ver las ventajas que también puede aportar este trabajo de buscar un empleo. Positivismo. Sería el mensaje. Muchísimas gracias, en serio, muchísimas gracias, Ingrid, por este mensaje tan importante que nos estás compartiendo. Por el tiempo, ahorita ya tenemos que cerrar esta sesión. Quiero agradecerles a todos ustedes y a todos ustedes que nos acompañan en este momento y estoy seguro que esta plática les resultó muy útil. Sí, Por ojalá. favor, no, claro que sí. Por favor, respondan la encuesta que les estamos compartiendo en el QR o el código de Menti que les está apareciendo en este momento en su pantalla para mejorar la planeación y ejecución de futuros eventos que tengamos. Solamente van a ser 3 preguntas las que les estamos haciendo. Muchas Muchas gracias por su tiempo. Ingrid, ajá. No, muchísimas gracias a todos por la atención. Fue un gusto poder pues, compartir todo esto con ustedes y muchas gracias a Daniela y a Ángel y todo. Muchas gracias por todo, por el tiempo que nos están dando, Ingrid. Gracias por tu valiosa participación. Que tengan un excelente día y les mandamos un fuerte abrazo. Por favor, no se les olvide contestar esta encuesta. Va a ser muy valiosa para todos nosotros. Hasta luego, muchas gracias.